Bienvenidos en la casa de la primera imprenta de América. Recibimos el día de hoy a la unidad Xochimilco con una interesante mesa, Leonora y el feminismo. Voy a presentar a la moderadora de la mesa, que es la doctora Elsa Muñiz. Es investigadora del Departamento de Política y Cultura en el área de la mujer, identidad y poder, profesora de la maestría en estudios de la mujer y del doctorado en estudios feministas de la UAM, de la unidad Xochimilco, doctor en antropología, maestra en historia, etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además es especialista en estudios de la mujer por el Colegio de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y además es mi amiga. Entonces, yo le voy a pedir a la doctora que por favor presente a las integrantes de la mesa y estoy segura que va a ser una tarde pues muy interesante con este tema. Gracias, Ivette. Bueno, como bien señala Ivette, somos amigas hace muchos años y esta actividad la pensamos y la organizamos a partir del día en que se reinauguró la Casa de la Primera Imprenta, que como pueden ver es un lugar espléndido, maravilloso, y quedó pues acondicionado como de primer mundo. Realmente es maravillosa la casa. ¿Y acorde a la exposición? Acorde a la exposición, claro. En aquel momento fue la inauguración de la exposición y ahora pues esta mesa la pensamos para hacer la clausura de esta exposición, que ojalá si no la han visto puedan verla antes de que la quiten, porque es una maravilla la exposición. Sobre Leonora Carrington voy a leer un textito que preparó Carla Martínez, jefa de sección de comunicación y difusión de la UAM Xochimilco. Se cuentan muchas historias sobre Leonora Carrington, de las que se han creado diversos mitos. En una ocasión afirmó que, cito, aunque me gustaban las ideas de los surrealistas, André Breton y los hombres del grupo eran muy machistas. Solo nos querían a nosotras como musas alocadas y sensuales para divertirlos y para atenderlos. Fin de la cita. Desde su vida en Europa ya denotaba una afiliación con el feminismo, pues evidenciaba que aún en la creación artística no había cabida para las mujeres. En otro momento reafirmó su postura cuando comentó: no tuve tiempo de ser la musa de nadie. Así titulamos a esta mesa. Dice ella: estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser una artista. Fin de la cita. De esta manera afianzaba su compromiso con el arte y con la posibilidad de transgredir las imposiciones sociales de la época. Carrington se reveló a una sociedad profundamente masculinista y jamás claudicó en su empeño por hacer lo que le apasionaba: pintar, escribir, esculpir y sobre todo soñar. En este contexto, el día de hoy realizamos este conversatorio: no tuve tiempo de ser la musa de nadie, Leonora Carrington y el feminismo, con la participación de tres feministas muy importantes, a quienes voy a presentar. En primer lugar, tenemos en esta mesa a la doctora Ana Lau Jaira. Ella es profesora de la maestría en estudios de la mujer, coordinadora actualmente. Es maestra en el doctorado de estudios feministas. Ella es una feminista e investigadora. Comenzó estudios de mujeres, sobre las mujeres en la Revolución Mexicana, los movimientos y grupos de mujeres a lo largo de la historia de México en el siglo XX, y se le ha conocido, se le coloca ya en el grupo de historiadoras feministas más importantes de América Latina, junto con otras historiadoras. Desde el 2001 ha sido profesora de la UAM, como ya lo comenté, y en 2015 se convirtió en la primera historiadora en recibir el premio Clementina Díaz y de Obando, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, el INER, por la trayectoria en historia social, cultural y sobre todo de las mujeres. Es un galardón que se creó en 2013 y que había sido declarado desierto en sus dos emisiones anteriores. Bien, en segundo término estará, me refiero a la participación
participación. Lucero González, la fotógrafa Lucero González. Ella tiene maestría en estudios latinoamericanos y es licenciada en sociología por la UNAM. Además, sobre todo diría yo, es fotógrafa y videoasta mexicana. También ha coordinado el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios y es reconocida por mantener un trabajo cercano a la defensa de los derechos humanos y a las actividades que fomentan la conciencia y la defensa feminista. Perdón, estoy equivocándome totalmente. Me hice bolas con los documentos. Y Lucero está diciendo, yo no soy. Sí. Discúlpenme. Perdón, regreso a esto. Lucero González es una fotógrafa feminista que en los años 70 formó parte del movimiento de liberación de la mujer y el colectivo La Revuelta, encargado de publicar un periódico feminista del mismo nombre, junto a otras artistas como Berta Iriart, Eli Bartra, Dominique Guillemet, María Brum y Ángeles Necochea. Ya en la década de los 80 impulsó un CIDAL, o el CIDAL, esto se dice en donde sacamos la información, impulsó el CIDAL, que era el Centro de Comunicación e Intercambio para el Desarrollo Humano en América Latina, con apoyo, que daba apoyo psicológico, médico y legal a las mujeres. Posteriormente, en los años 90, fundó con otras colegas el Grupo Semillas, que es una sociedad mexicana pro derechos de la mujer, así. Y también contribuyó en la fundación de GIRE, que es el Grupo de Información y Reproducción Elegida. Su trabajo como fotógrafa está abocado a la representación de autorretratos y cuerpos desnudos, pues ella está convencida de que la personalidad de la gente se encuentra en algún punto entre la imagen que quieren dar a quien las fotografía y lo que la fotógrafa o el fotógrafo elabora. Bien, finalmente, ahora sí, voy a leer la microbiografía de Jacqueline Estrada. Jacqueline Estrada Bautista es socióloga por la Universidad Veracruzana. Es representante legal del colectivo Aquelarre, AC, una organización dedicada a la generación de procesos feministas con jóvenes en Veracruz. Actualmente es estudiante de la maestría en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco y solamente como un comentario entre paréntesis, es una excelente estudiante. Y bueno, la invitamos a participar en esta mesa porque pensamos que sería una muy buena combinación entre hablar un poco de la historia, un poco sobre todo de la presencia de Leonora Carrington en el movimiento feminista y también traer a la discusión qué es lo que está sucediendo con el movimiento feminista en la actualidad, ¿no? El movimiento feminista que, como decíamos hace un momento, es un movimiento polémico, un movimiento que está teniendo una gran presencia, pero sobre todo que está tocando uno de los puntos más importantes en este contexto que nos tocó vivir, que es la violencia hacia las mujeres y que finalmente se traduce en los feminicidios, que es un problema que tenemos que tener en cuenta todos quienes vivimos en esta ciudad, en este país y en este mundo. Les agradecemos mucho su presencia y yo los dejo y las dejo con nuestras invitadas. Buenas tardes. Bueno, yo agradezco mucho la invitación de la doctora Elsa Muñiz, que se nota que es mi amiga. Y yo voy a hablar de los feminismos de la segunda ola. Sí, yo sí lo voy a leer, porque como le decía yo a Lucero, yo no puedo sin leer. Me pongo muy nerviosa, si así me pongo nerviosa, imagínense sin leer. Voy a empezar esta plática diciéndole que los distintos grupos que han conformado el así llamado movimiento feminista mexicano han pasado por varias etapas y sus vertientes de pensamiento
también han sido y son hasta la actualidad muy distintas, complejas y tensionantes. Estas mujeres han transitado por los feminismos sufragistas, liberales, socialistas, marxistas, radicales, autónomos, anarquistas, ecologistas, de la igualdad, de la diferencia, son aguerridas psicoanalistas, postcolonialistas, de los feminismos indígenas, comunitarios y muchas más otras variantes. Esta tarde voy a tratar de ofrecerles una visión lo más abarcadora posible de lo que han sido estos feminismos mexicanos. Desde el surgimiento de la nueva ola feminista de los años 70 hasta la actualidad, vemos que los debates y discusiones dentro de los diversos grupos fueron y siguen siendo una característica. Ponerse de acuerdo ha sido difícil y en lo que más han coincidido y siguen coincidiendo tiene que ver con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que no es otra cosa que una forma extrema de poder por someterlas a la violación, violencia doméstica, hostigamiento, abuso sexual y feminicidio. Esta violencia se ha desarrollado de múltiples maneras, pero como ustedes saben, la expresión más deleznable es la violencia feminicida, que hoy ha tomado una incidencia escandalosa en nuestro país, ya que en casi el 85% de las entidades federativas se considera que existe un contexto de violencia feminicida. Otra de las demandas es la lucha por la despenalización del aborto, que en 2007 se consiguió aprobar en la capital del país con la ILE, la interrupción legal del embarazo, y que en Oaxaca en septiembre del año pasado también se despenalizó, y que tiene que ver con un derecho inalienable por el cuerpo de las mujeres y que se ha incorporado como un problema de salud pública. Asimismo, se ha luchado contra el maltrato, por la igualdad salarial y hoy por alcanzar la paridad y la igualdad sustantiva. Por supuesto, la violencia contra las mujeres ocupa un lugar muy importante y a veces borra las demás demandas. Y estas demandas además han sido retomadas por las jóvenes feministas a lo largo de todo el país, pero yo no voy a hablar de eso sino Jacqueline. Hace 49 años, el 9 de mayo de 1971, un grupo de mujeres que recientemente se habían adherido al feminismo llevó a cabo su primera manifestación frente al Monumento a la Madre entre las calles de Sullivan y Villalongín en la Ciudad de México. Curiosamente, ese mismo día, la televisión mexicana, que en esa época era Telesistema Mexicano y no Televisa como hoy, estuvo presente y la manifestación se transmitió al mismo tiempo que la de las concursantes para la Miss México, que habían ido a rendirle culto a la madre mexicana. Dos presencias contradictorias se toparon ahí y ambas aparecieron en la televisión. Unas contra el mito de la madre, cuestionando la maternidad no voluntaria, y las otras porque la madre mexicana es el paradigma de la nación que hay que respetar por su abnegación, protección y el lugar sagrado que ocupa en la familia. Este acto, en donde dos grupos con posturas distintas se encontraron, dio origen a lo que hoy se conoce como el movimiento feminista, en donde caben las vertientes que he mencionado de los feminismos mexicanos. ¿Qué ha significado para el país este movimiento y cuál ha sido su impacto y su legado desde entonces? Es lo que trataré de explicarles en esta charla. En la década de los 60, al igual que los jóvenes varones,
Algunas mujeres se radicalizaron, concientizaron y esgrimieron como bandera la liberación de las costumbres. Para ello, impulsaron la emancipación sexual y la reivindicación de la autonomía del propio cuerpo. La discusión giró en torno a una frase paradigmática: no se nace mujer, se llega a serlo, que en 1949 Simone de Beauvoir había analizado en El segundo sexo. Al movimiento feminista mexicano, que nació y se desarrolló en sus inicios en la Ciudad de México desde la década de los años 70 del siglo pasado, se le conoce como nueva ola, la segunda ola o el neofeminismo mexicano. Este nuevo feminismo intentará desplazar la desigualdad que enfrentan las mujeres en la búsqueda de una igualdad real y formal entre los géneros, colocando al cuerpo femenino y sus manifestaciones como centro de sus exigencias. Los feminismos mexicanos de la nueva ola compartieron en su origen coincidencias con los del mundo occidental: un origen urbano, una cultura universitaria y un desencanto por el escaso margen de participación femenina en el ámbito público. En México, a diferencia de lo que aconteció en otros países de Europa o Estados Unidos, este movimiento surgió mezclado con partidos políticos y organizaciones sociales de izquierda. De inicio, planteó la democratización de la vida cotidiana y la subversión de lo que hoy se conoce como las relaciones entre los géneros. La lucha de esas mujeres tendrá características diferentes al de sus antecesoras. En primer lugar, no giró alrededor del sufragio. Habían transcurrido 17 años desde la obtención del voto en octubre de 1953. Por lo tanto, ahora la lucha estaría encaminada a desarrollar leyes más igualitarias para alcanzar mayores derechos. Para ello, proponían mostrar y difundir los campos donde la dominación patriarcal es más patente: el hogar, a través de la doble jornada de trabajo y el trabajo impago; la actividad laboral, donde la remuneración era y sigue siendo menor para las trabajadoras; los medios de comunicación masiva, que utilizan a la mujer como objeto y como consumista; la calle, donde es más patente el acoso y la violencia sexual, y también pusieron su foco de atención en la discriminación legal y exigieron el goce del cuerpo y la sexualidad como eje de lucha, y por tanto el aborto para decidir y no morir. Estos feminismos se van a configurar a partir de un doble proceso: el personal y el colectivo. Las mujeres que lo reunieron se rebelaron contra aspectos particulares de su condición, manifestando las circunstancias que viven y perciben como injustas, y la dinámica colectiva generó la identificación de unas con otras y de las subordinaciones a las que están y estaban sometidas. Tomaron conciencia de la opresión de que eran objeto y la canalizaron hacia la participación y la lucha política. Hay que resaltar el carácter plural del movimiento, su muy incipiente teoría, práctica y realidad organizativa frente a cualquier visión dogmática. No hubo y sigue sin haber una única manera de pensar, analizar y representar la subordinación de las mujeres, de ahí que la mayoría de las veces ha habido un débil diálogo entre las diversas corrientes feministas. A lo largo de los años han aparecido y desaparecido grupos, organizaciones y colectivas feministas vinculadas alrededor de diferentes reivindicaciones. Hay que subrayar que no solo en la Ciudad de México se organizaron grupos, también los hubo y los hay en Colima, Sonora, Yucatán, León, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Aguascalientes, por mencionar algunas. La creación del pequeño grupo sin determinación de jerarquías en su seno
y un profundo rechazo hacia las formas de organización tradicionales fue predominante en los primeros años y tendrá un impacto en la formación teórica de los feminismos, así como en sus reivindicaciones. Y la consigna, lo personal es político, dio cuenta de que los problemas considerados privados no son otra cosa que el resultado de relaciones sociales jerárquicas de poder encarnadas en la intimidad. Al mismo tiempo que reclamaban su autonomía, cuestionaban el modelo de mujer imperante y la carencia de ejercicio ciudadano en el hogar, en la cama y en la calle. La legitimación y visibilización de las mujeres en la sociedad es una cuestión cultural y hay que develar esa condición. Esta construcción identitaria, con la pretensión de incluir a todas las mujeres, promovió la aparición de una sola categoría universal de la mujer con una opresión y una lucha común. Tomará más de una década dejar esa universalidad y empezar a hablar de las mujeres en plural, bajo contextos diferentes y con relaciones sociales específicas. Hoy hablamos de la interseccionalidad, concepto que critica al modelo blanco heterosexual y de clase media que parecía privar en el feminismo y que se consideraba hegemónico y que a la fecha empieza a transformarse. Algunos sucesos políticos y sociales ocurridos durante la década de los años 70 van a hacer que las feministas puedan unirse entre sí y tratar de que los partidos políticos les hagan caso. El establecimiento de coaliciones, frentes y redes ha sido una manera de actuar para intentar unir las diferentes corrientes de pensamiento, buscando enarbolar demandas en conjunto. Esta forma de operación ha tenido éxitos y fracasos y sigue dominando el espectro de la lucha. Aborto libre y gratuito, contra la violación y contra las mujeres golpeadas han resultado ser los ejes comunes de lucha que siguen vigentes y que no están totalmente resueltos. Fueron y son las feministas quienes desde entonces demandaron la desaparición de la violencia hacia las mujeres. Actualmente se han añadido otros reclamos: la lucha contra la violencia hacia las mujeres en forma de feminicidios tipificados en la ley y con ello la implementación de una alerta de género, los derechos sexuales y reproductivos y el respeto a la diversidad sexual. A pesar de que en los primeros años los grupos esgrimieron su autonomía frente al Estado y su rechazo a la doble militancia, esto se fue transformando y poco a poco la acción colectiva pública de algunas feministas se incorporó entre algunos sectores y medios de comunicación, no solo su presencia, sino las ideas y propuestas que han sostenido. El accionar de los grupos feministas mexicanos ha transitado por varias etapas en los 4 sexenios que yo voy a tratar. La primera etapa, que ya más o menos la mencioné, abarcó más o menos 11 años desde la creación y organización en 1970 hasta 1981 de los primeros grupos que se constituyeron y que representaron las corrientes dominantes de los feminismos europeo y norteamericano, la liberal, la socialista y la radical, pero bajo una realidad sociopolítica distinta, lo que resultó en múltiples contradicciones, desalientos y malestares. Estos grupos se enfocaron a la realización de diversas actividades para consolidarse y ofrecer una postura y demandas coherentes a una sociedad que las criticaba, desconfiaba de ellas y las consideraba una amenaza a la moral y las buenas costumbres. Aquí quiero hacer un paréntesis muy pequeño, ya que Lucero va a hablar mucho más de Leonora, para incorporar un detalle de la labor de Leonora Carrington,
quien sin ser feminista declarada, se unió al grupo de Mujeres en Acción Solidaria en 1972, como cuenta Marta Acevedo, para conocer, Leonora, para conocer qué es lo que estaba sucediendo en ese movimiento que a ella le interesaba. Y si ustedes ven sus cuadros, hay muchísimas mujeres en todos ellos. Leonor, la desposada del viento, como la llamó Max Ernst, o la hechicera hechizada, como la definió Octavio Paz, fue una mujer de espíritu rebelde que estaba en contra de que la llamaran musa, y ya que decía, y la cito, enfrentábamos nuestra situación de mujeres, paréntesis, junto a Remedios Varo y Alice Raón, con mucho cabrón trabajo. ¿De qué otra manera lo puedo decir? Era sobre todo el trabajo de no mentirse a una misma para tener un poco de más paz, de no aceptar chistes desagradables sobre las mujeres, de no aceptar los paternalismos ni que te dijeran mejor ocúpate de tejer o de cuidar a tus hijitos. Tampoco que te dieran palmaditas en la cabeza como diciendo, ¡qué bien, mi chula! Breton tenía una visión tradicionalista de la mujer, establecía límites a la realidad de seres mucho más ricos, complejos y profundos. Las mujeres de carne y hueso las veía como musas y yo no estaba de acuerdo. Fin de la cita. Con este párrafo creo que se puede afirmar su interés por el feminismo. Y como afirma Ana Victoria Jiménez, que es otra de las feministas, ahora sí, de las feministas históricas o viejas, en los primeros grupos... Llámales históricas. No, pero tu amiga Eli me mata si les digo históricas. En los primeros grupos feministas sí había artistas. Incluso el primer póster sobre el feminismo, que ahorita les va a enseñar Lucero, lo hizo Leonora Carrington. Fue el primer cartel que tuvo el feminismo en México. Lo tituló Mujeres Conciencia y entre ambas palabras dibujó el símbolo de la mujer. Leonora expuso también su obra con las feministas en 1975, cuando tuvo lugar en la Ciudad de México la primera conferencia mundial del Año Internacional de la Mujer, organizada por la ONU entre junio y julio, a la cual asistieron mujeres de todo el mundo. Muchas actividades y actos artísticos se llevaron a cabo en el marco de la conferencia. Me importa destacar el llevado a cabo en el Museo de Arte Moderno, titulado La mujer como creadora y tema del arte, en junio de ese año. Ahí se exhibieron obras de Frida Kahlo, María Izquierdo, Remedios Varo y Leonora Carrington. Estas exposiciones se hicieron con el objetivo explícito y no feminista, aunque ello propició la apertura de foros de discusión sobre la condición de las mujeres en el arte. Regreso al tema. Nada más fue una nota curiosa. La primera década de los feminismos fue prolija en actividades. Se conformaron, como ya les había dicho, coaliciones, frentes y redes, así como en la publicación de periódicos y revistas. Y en esas estaba La Revuelta, que fue el primer periódico que apareció en este país en 1976. Eso fue por ti. Además, se pusieron las bases de propuestas importantes, como fueron la creación en 1978 del Centro de Apoyo a Mujeres Violadas, CAMBAC, cuya acción se centró en la denuncia y prestación de servicios a mujeres violadas, y el colectivo de acción solidaria con las empleadas del hogar, CASET, que sigue existiendo. Que ahora es sindicato. Que ahora logró organizar el sindicato. El segundo periodo, que abarca la década de los 80, presenta un cambio en el accionar feminista. Por un lado, algunas feministas de la primera ola que seguían activas y militantes, las feministas populares vinculadas con mujeres de los movimientos sociales que militaban con partidos políticos y aquellas que empezaron a integrarse en organizaciones no gubernamentales
para trabajar políticas públicas para mujeres a partir de programas gubernamentales. Encontramos nuevas militantes adheridas a las luchas de las mujeres, de los movimientos urbanos y campesinos que no se vinculaban con los grupos de los 70. La creación de centros y programas de estudios e investigaciones sobre la mujer, por lo que los feminismos ingresaron a las universidades, convirtiéndose en una especie de brazo teórico. La puesta en marcha en 1981 de los encuentros feministas nacionales y latinoamericanos y del Caribe, además de participar a fines de la década en los movimientos democráticos por cambios en el anquilosamiento del gobierno y su partido hegemónico. En esta década, al igual que en la anterior, se reanudaron las tentativas por conciliar ejes de lucha y demandas comunes. Por ejemplo, la coordinadora de grupos autónomos feministas que incorporó a mujeres de varios estados de la República. La dispersión, la carencia de objetivos y formas organizativas, además de las diversas concepciones feministas que cada grupo esgrimía, llevaron al desastre a la coordinadora, que no pudo preparar la agenda y consolidar una visión en conjunto. Mientras el feminismo se repliega a principios de esta década, probablemente agotado por el esfuerzo de tanto trabajo y poco aforo, se presenta un impas entre algunas de sus integrantes en contraposición con el auge de las mujeres sindicalistas, del movimiento urbano popular e indígenas y campesinas, que entran en la escena con reivindicaciones cercanas a sus necesidades inmediatas de género. Acceso a servicios como vivienda, agua, luz, drenaje, etc. El movimiento se despliega hacia diversos ámbitos, ya no solamente se sostiene el grupo hegemónico de clase media, sino surgen otros con intereses diversos. De todos modos, siguen organizándose grupos, esta vez encaminados a trabajar con mujeres de sectores populares. No existe la capacidad para enarbolar demandas comunes, establecer ejes de lucha, ni de ventilar adecuadamente las diferencias políticas e ideológicas. Elie Barta explica perfectamente esta situación, y cito: el feminismo está en crisis. Con esto simplemente retomo las manifestaciones de malestar o de repliegue, o quizá hago referencia a toda una luz de meras culpas y autocríticas que se han producido en los últimos tiempos, tanto en México como en Europa y Estados Unidos. Las mujeres militantes de este movimiento social se muestran cansadas después de varios años de lucha contra ese gran mamut blanco del patriarcado y su íntimo amigo, el capitalismo. Cierro las comillas. En estos años se abandona el grupo de autoconciencia y se enfocan en el trabajo hacia afuera. La autonomía que presumían las feministas se diluyó cuando el dinero de agencias internacionales comenzó a financiar proyectos académicos y productivos. Ello creó problemas dentro de los grupos y entre las mujeres, y el enfrentamiento, la competencia por el protagonismo y el liderazgo de algunas se hizo sentir. Las pugnas por el poder y las diferencias políticas salieron a flote, al igual que el debate no solucionado sobre la doble militancia y la preponderancia del feminismo hegemónico. Un fenómeno natural que propició la visibilización de algunas militantes fue el sismo que sacudió el 19 de septiembre de 85. De la tragedia y de los escombros surgieron tanto una conciencia y una solidaridad ciudadana que modificó la identidad política y social de la urbe, agudizada por la tragedia, así como la formación de grupos de mujeres damnificadas que se incorporaron a la lucha democrática a partir de sus condiciones concretas de vida, trabajo, clase social y género. Las costureras se organizaron para luchar por sus derechos que estaban siendo quebrantados por sus patrones. Espérenme que ya me perdí. Dueños de los talleres, para constituirse en un sindicato que las protegiera.
De igual manera, el derecho a la vivienda fue otro reclamo que acompañó a la tragedia. El movimiento urbano popular estuvo constituido por mujeres que lucharon por reconstruir sus hogares devastados. La relación entre feministas y mujeres de organizaciones sindicales y populares no fue fácil y tuvo como escenario el cuarto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe realizado en Tasco, Guerrero, del 19 al 25 de octubre de 87. Ahí se mostró, ahí no los puede contar Lucero, ahí se mostró la imposibilidad del diálogo y la confrontación entre las posturas de las feministas y las de las organizaciones del movimiento amplio de mujeres. Los debates de fines de la década de los 80 giraron en torno a seguir permaneciendo autónomas o participar en la política para cambiar las cosas desde otro lugar. La tercera etapa de los 90 se refiere al arribo de los feminismos institucionalizados, en donde intervienen las feministas de élite o hegemónicas y aparecen las femócratas. Con ellas se establecen jerarquías al interior del movimiento, ya que hubo mujeres que participaron y destacaron en el gobierno, en la academia o en la sociedad civil. Hay tres factores que impactan en esta década. El primero es la llamada de alerta que hacen desde el sexto encuentro feminista de El Salvador en noviembre de 93, donde se constituye lo que se llama el feminismo autónomo radical, que critica precisamente lo que se ha venido mencionando de la inserción de militantes que participan en instituciones, encuentros estatales e internacionales de las Naciones Unidas y que reciben financiamiento. El otro fenómeno que venimos arrastrando hasta el día de hoy es el feminicidio, que fechamos desde 1993, cuando se empiezan a registrar los primeros asesinatos violentos de mujeres por ser mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de ahí van a irradiar a casi toda la República. No estoy diciendo que ahí empiezan los feminicidios, empiezan mucho antes, pero se empiezan a registrar a partir de ese año. El tercer elemento fue el alzamiento del EZLN en Chiapas, que enfrentó no solo a la sociedad en general, sino a las feministas en particular, a volver los ojos hacia las indígenas. La revolución indígena puso en evidencia la participación que las mujeres tienen en su comunidad. Muestra de ello es la Ley Revolucionaria de las Mujeres, aprobada el 8 de marzo de 1993. Asimismo, en 1995 se llevó a cabo la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, China, organizada por la ONU, donde se llamó a los gobiernos a fortalecer el acceso igualitario de las mujeres al poder en condiciones de equidad. Eso es de la ONU. Se previó la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en las políticas y programas gubernamentales y se declaró desde 1993 que los derechos de las mujeres también eran derechos humanos. Fíjense nada más. Por supuesto, hubo más acontecimientos, pero considero que lo que he mencionado da cuenta mínimamente de la trayectoria de los feminismos mexicanos en estas décadas. Por último, déjenme terminar otra vez con Simone de Beauvoir, quien apuntó: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Muchas gracias. Bueno, creo que Ana Lau nos ha dado un panorama riquísimo, completísimo. Te felicito, Ana, como siempre, que eres una súper historiadora que condensas, ¿no?, en esta media hora toda una historia de 50 años de lucha del feminismo en México, donde todas nosotras y
me atreveré a decir que muchas de las que están en el auditorio han estado participando. Y dado que nos ha dado esta base tan sólida del marco, dijéramos, del movimiento feminista en México, me voy a mover a mi conversación de hoy con ustedes sobre mi encuentro con Leonora. Tuve el gran privilegio de conocerla y de que me permitiera ser su amiga. Y yo a ella la considero una maestra increíble, extraordinaria, fascinante, y para mí no misteriosa, sino rebelde, libertaria, y algo que me gustó mucho a lo largo de todos estos años fue haberme cumplido un sueño. Siempre quise conocerla. Desde que leí La trompetilla acústica, dije, qué increíble. Cuando narraba esa historia de estas mujeres que a los 90 años forman su comunidad y viven juntas y todas las dinámicas que ahí pasaban, quedé fascinada. Y cuando conocí más profundamente su pintura, bueno, la verdad me deslumbró. Y pasaron los años y yo estaba de fotoperiodista en La Jornada y querían hacer una serie de entrevistas con retratos de artistas, mujeres y hombres que vinieron a hacer su trabajo y que habían permanecido en México por muchísimos años. Y en la lista aparecía Leonora Carrington y yo estaba porque sí, la tenemos que encontrar. Nadie sabía dónde vivía Leonora Carrington, si vivía aquí en Nueva York con la Conchinchina. Y entonces estábamos en esas cuando un día en Avenida de la Paz, en San Ángel, yo de repente veo a Leonora que viene caminando, no hacia mí, sino sobre la acera en la que yo me acababa de bajar de mi auto. Y al verla, me empezaron a temblar las piernas, el corazón se me salía, yo sentía que se me iba a reventar de la emoción. Y entonces me dio tanto susto sentir lo que estaba sintiendo, que me regresé a mi carro corriendo, como a esconderme, a salir de la escena. Y en el carro decía, no, me decía yo como una loquita, no seas tonta, es tu oportunidad. ¿No le estabas buscando por todos estos años? Pero no podía, o sea, estaba como paralizada, estaba en shock. Pero ahí viene Leonora, se acerca y está a 5 metros. Y cuando está a 2 metros de mi auto, abro el carro, me bajo, doy un salto y le digo, Leonora, te he reconocido. Y Leonora da un paso atrás como diciendo, ay, apareció una loca. Y yo estaba atropellándome con las palabras de la emoción y diciendo, no, respira, dile que no eres una loca, que eres una fotógrafa, que trabajas para un periódico y tal. Cuando me calmé y pude respirar, entonces ya le dije esto. Y ella dice, ay señorita, ¿qué cree? Odio las entrevistas y sobre todo que me tomen fotos. Y yo dije, híjole. Bueno, lejos de desanimarme, le digo, vamos a hacer un trato. De la nada, ¿eh? Vamos a hacer un trato usted y yo. Cuando cambie de opinión, no importa en qué lugar se encuentre del mundo, yo voy a ir a su encuentro y le voy a hacer un retrato. Se me quedó mirando así, con los ojos le abrían y le cerraban. Y le digo, le voy a dar mi teléfono para cuando usted quiera cambiar de opinión. Y me dice, no, el trato va a ser otro. Usted va a tomar mi teléfono y me va a llamar dentro de 8 días. No antes de las 10 de la mañana. No soy tempranera. Y yo le dije, yo tampoco. En fin, pasó la semana, yo estaba en una reunión de trabajo y digo, es el día, es la hora. Me salgo de la reunión y la llamo y le digo, Leonora,
soy Lucero González, la fotógrafa. ¿Se acuerda que me pidió que la llamara? Sí, ¿cómo no? Bueno, señorita, ¿cuántas fotos me quiere usted tomar? Y yo quería aprovechar y le digo, las que usted me diga. ¿Y cuántas creen que me dijo? ¿Cuántos clics me dio permiso? 3. Yo del otro lado del teléfono me quise caer, porque en esa época que usábamos las cámaras análogas, mínimo un rollo uno se tiraba con cualquier personaje. Siendo Leonora, ¡guau! Y entonces le digo, son muy poquitas, son 3 clics. Y me dice, bueno, ¿cuántos quiere? Y yo en vez de decir 36, un rollo, digo, 5. ¿Cómo no? La espero en mi casa, anote usted, Chihuahua 194, Colonia Roma. La espero en media hora. Y entonces yo le hablo a quien va a entrevistarla. Yo soy la fotógrafa y hay una entrevistadora, Angélica Belleira. Le hablo y le digo, Angélica, ya conseguimos a Leonora. En media hora en su casa. Córrele, yo voy para allá. Me salí de la junta, dejé todo botado. Y llego a la casa de Leonora y Angélica ya estaba ahí. Y entonces dice Leonora, pásenle, toda amable, toda sonriente. Y entramos en esa casa que algunos de ustedes van a conocer, porque ahora va a pertenecer a la UAM, ¿no? Una casa sui generis, que desde la entrada se notaba que ahí había un artista, porque había un mundo propio, había una serie de objetos, como ustedes pueden observar en la exposición acá arriba o acá abajo, de un ambiente, por decirlo menos extraño, aunque yo diría extravagante, muy particular. Había tapices de Leonora, de las serpientes que le hicieron en Oaxaca y en el Estado de México. Había unos cuadros, había esculturas y todo el piso de abajo como en la penumbra. Cuando subimos al segundo piso, a lo que era la sala, empezamos la conversación y yo recordaba que ella dijo, no me gustan las entrevistas. Ok, bueno. Empieza la conversación y dice Leonora, estoy muy nerviosa con la cámara. Yo ni la había sacado, la traía en el estuche. Y entonces yo le digo, Leonora, vamos a hacer otro trato. No voy a sacar la cámara hasta que usted me diga. Pero vamos a conversar, vamos a platicar. Angélica la va a entrevistar y yo aquí voy a compartir con ustedes. Y entonces dice Leonora, bueno, ¿y qué quieren saber? A mí no me gusta hablar de mi obra. A mí no me gusta que me clasifiquen. A mí no me gusta que me encasillen. Ahí está. Cada quien que interprete lo que se le pegue la gana. Esa es la libertad. Y entonces Angélica empieza la primera pregunta, ¿qué es para usted el arte? Y dice Leonora, para mí, mi arte es mi vida. Desde los 3 años, Leonora había empezado a dibujar. Y ella no se concebía sin dibujar, sin bordar, sin hacer esculturas, sin estar como en la alquimia, como ella nos decía. Y ella estaba en una búsqueda, también lo dijo, cósmica, espiritual. Y entonces yo digo, ¿y qué es ser cósmico? Y ella dice, todo. Si usted ve una caca de perro en la calle, también la caca es cósmica. Y ya nos empezamos a reír y a aflojar y tal, y dice, de las 19 preguntas que llevaba Angélica Belleira preparadas, ella no contestó ninguna tal cual, sino se fue entre las ramas y nos volteó las preguntas y dijo, se ve que ustedes son profesionales, ¿verdad? Sí, claro, respondimos las dos casi a coro. Y dice, bueno,
¿les pagan bien en el periódico? Nos volteamos a ver, por supuesto que no. En ese entonces, foto publicada, creo que cuando mucho me pagaban 300 pesos y Angélica sí era de planta del periódico, entonces tenía un salario que nunca ha sido maravilloso, ¿verdad? Y entonces dice, porque yo les voy a decir algo, ustedes tienen que aprender en su oficio a cobrar y cobrar bien. No se les olvide. ¿Y cómo está la situación de las mujeres en México? Bueno, pues ahí nos descosimos, casi como la plática que ahorita nos dio Ana Lau. Y a medida que la conversación avanzaba, nos fuimos como despojando de formalidades y tal y cual, y de repente unos estudiantes afuera de su casa empezaron a armar un escándalo y dice, ay, estos jóvenes, ¿qué ruido hacen? ¿Qué no ven que estamos platicando? Yo le digo, no tienen manera de saber que estamos platicando. Dice, pues ¿qué hacemos? Le digo, salgamos al balcón a pedirles que apaguen su radio. Salimos al balcón y ella dice, muchachos, no nos dejan conversar, apáguenle a su radio. Y dicho y hecho, apagaron el radio. Y entonces se voltea y nos dice, hemos hecho una acción. Sí, claro, y de eso se trata, de hacer acciones. Entonces, bueno, ya siguió la conversación. Esta es una conversación larga que ustedes, luego les voy a dar las referencias, lo pueden visitar en el Museo de las Mujeres, donde tenemos todos los documentos y estas pláticas con Leonora. Y le digo, Leonora, podemos ver tu estudio, ya nos hablábamos de tú. Ella dijo, vamos a la cocina, vamos a hacernos un tecito, un cafecito, ¿qué se les antoja? Bajamos a la cocina y en el trayecto yo le digo, Leonora, ¿y las fotos? Y me dice, bueno, ok, es el momento de las fotos. Entre la sala y la cocina hay un pasillito, que también lo van a ver, es muy angostito, y se para y dice, aquí. Saco la cámara rápido, tal, clic, clic, de repente agarra al gato, este que tenemos aquí, hago clic. Y me dice, ya te pasaste de las 3 fotos. Le dije, quedamos 5. Ah, ok, ya. Esta fue la quinta. Ok. Esta primera parte la dejo hasta ahí. ¿Por qué? Porque bajamos, seguimos con el agua de Jamaica. Cuando nos íbamos a sentar, yo me siento y dice, no, ahí no te puedes sentar. ¿Por qué? Porque ese asiento es de Messier, y yo pensé que Messier era Chiquibay, su marido. Y le digo, ah, ¿de Chiqui? Y me dice, no, de Houdini, el gato. Y así era toda la conversación con ella. Luego nos llevó a su estudio y vimos que estaba como muy desmantelado, porque dijo que ahora estaba haciendo más bien los bordados esos que aquí tenemos también en la sala de exposición. Y fue un encuentro muy, muy entrañable que duró por años hasta que murió Leonora. Yo después imprimí la foto del gato y llegué, toqué el timbre, dejé el cuadro, no quise entrar y le llamé más tarde. Le dije a la señora que abrió la puerta, dígale a Leonora que le llamo más tarde. Yo pensando, me iba a decir, qué horror, qué tal. Y me dice, tú sí que estás loca. Le digo, ¿por qué? Dice, porque llegas, me dejas un regalo y te vas corriendo. Y yo le digo, bueno, Leonora, ¿y qué te pareció el retrato? ¿Y qué creen que me dijo? El mejor retrato que me han tomado en toda la vida. Y yo ya respiré y dije, ok, entonces ahora sí hacemos una sesión fotográfica. Y me dice, te estoy diciendo que es el mejor retrato que me han hecho en toda la vida. Me quedo con ese. Y ahora que todo mundo, porque no sé qué les picó, que me estoy poniendo de moda, quieren retratarme y odio que hagan eso.
Entonces, les voy a dar tu teléfono y tú les vas a vender esa foto mía, pero se las vas a cobrar muy caras. La verdad es que nunca lo he hecho, porque han usado esta foto en todos lados. Muchas veces no ponen crédito y mucho menos me la han pagado. Y a partir de ahí, dijéramos que ya nos empezó a contar cómo escribió tal, lo de los surrealistas, que dice, ellos tenían la idea que éramos las mujeres artistas a su lado, que éramos unas mujeres brillantes, inteligentes, divertidísimas. Dice, no nos decían libertinas, pero lo pensaban y ellos creían que podían hacer uso de nosotras y nos trataban como si fuéramos mujeres aniñadas o infantiles. Dice, y les demostramos a esos cabrones que no, que nosotras teníamos vida propia y que no estábamos en función de ellos. Entonces dice, lo que decimos las feministas, y por eso el empate de Eleonora con el feminismo, es una lucha de todos los días porque vivimos en un sistema muy paternalista, patriarcal y capitalista, y ella odiaba todo eso. Ella era una persona muy austera, que vivía así como ven su cocina, es casi como la tienen en la exposición. Y así ella, dijéramos, nos abrió su mundo, su corazón y nos fue compartiendo todos sus hallazgos que hacía en la filosofía tibetana, en el hecho que cuando preguntábamos sobre, ¿y esta imagen qué quisiste decir? Y decía, mi pintura es como los sueños. No quieran encontrarle una racionalidad, porque los sueños son irracionales. No quieran como ponerle una camisa de fuerza, porque yo estoy en contra de todas las camisas de fuerza, y ahí venía el relato cuando estuvo encerrada en ese tratamiento en Santander, en España. Y cada vez que ella iniciaba una frase, contaba una parte de su vida. Entonces, Leonora ha sido un regalo de la vida, una cosa fantástica que me ocurrió a mí y a muchas personas que la conocieron. Y solamente voy a leer un par de fragmentos de ella que dice, para mí el color, la materia, la tela, se han convertido en mi conexión con el mundo. Más que un lenguaje, la pintura para mí es una forma de vida. Y ella también nos contó, y hay una película muy linda, donde utilizan justo la foto con el gato, donde empieza diciendo que estamos hechos de la misma sustancia de los sueños, y cuenta cómo cuando llegó a México, México la apasionó, le encantó, la conquistó, le fascinaban los mercados, se metió con el rollo de los chamanes y los curanderos y las curanderas y las magas y las hechiceras, porque es parte como de su mundo onírico, y ella no intentaba descifrar esas cosas, sino vivirlas, experimentarlas. Y como decíamos, ella tenía una conexión muy profunda, no solamente con las personas, sino con el mundo animal, con los vegetales, y para ella el mundo debería tener un respeto absoluto por todos los seres vivos. De hecho, cuando hace la primera comunión, su mamá la lleva, después de la primera comunión, al zoológico, y ahí es donde ella conoce a los animales salvajes, y ahí el impacto que le causó la hiena luego la va a acompañar en muchos de sus cuentos y de sus relatos. Entonces, dijéramos que toda la creatividad de Eleonora tiene que ver con toda esa infancia que ella, donde creció en el campo, muy suelta, muy libre, hasta que la mandaron con las monjas, pero con las monjas y su abuela aprendió a cocinar, a coser, a bordar, a tocar el piano.
Y luego ya más tarde, dijéramos, vino su formación como artista y decía que las mujeres artistas la teníamos muy difícil. Primero por ser mujeres y luego porque en el mundo artístico se valora más la participación de los hombres y que teníamos que luchar para acabar con esa discriminación y tener igualdad de oportunidades, y es lo que hemos venido haciendo. Y por eso yo, nada más para cerrar esa conversación, les quiero decir que hace más de 11 años fundamos un museo de mujeres artistas mexicanas que está en la red y que pueden visitar, y ahí están todas las exposiciones. Y con el museo estamos construyendo una memoria, un archiva, diríamos, las feministas, de mujeres artistas en las artes visuales, fotógrafas, pintoras, escultoras, performanceras. Y las invito a que nos visiten, el acceso es gratis y al rato, cuando ustedes participen, nos pueden hacer cualquier pregunta. Muchas gracias. No está en verde, está en blanco y negro, pero si quieres voy ahí, en lo que tú hablas. Bueno, nada más que aquí les presentamos estas imágenes. Este es el famoso cartel que lo hicimos en verde en aquellos años de 1972, y donde se ve claramente las dos figuras potentes, pero tú vas a hablar de eso, ¿no? No, dale. Bueno, pues para mí también es un honor poder estar aquí compartiendo mesa tanto con Ana Lau y con Lucero González, y el reto lo que me han dicho, y que para mí es un reto poderlo platicar ahorita, es que han pasado en las últimas 2 décadas de feminismo en México. A mí me ha interesado mucho estudiar también el movimiento feminista en nuestro país, y específicamente, bueno, de la entidad en la que me encuentro, que es Veracruz, pero a nivel nacional me interesa saber qué es lo que ha sucedido, y al igual como ir retratando todos estos elementos, y en estos 20 años cuáles han sido las luchas más álgidas y que han sido representativas del movimiento. Iré leyendo algunas partes y, bueno, iré haciendo también algunos comentarios. Han sido 20 años de aprender cómo las mujeres han tomado los espacios públicos, como las calles, las plazas, parques, a través de acciones como el performance, los sonidos de los tambores, a través de las batucadas, las consignas, los bailes y las protestas. Décadas en las que el feminismo latinoamericano, el feminismo del sur, ha exportado sus repertorios de acción colectiva al mundo entero. Los países del norte vuelcan la mirada sobre lo que acontece en América Latina. Nuestra región, una que está marcada por profundas desigualdades que han derivado en conflictos, mismos que han dado pie a movilizaciones sociales y a la diversidad de sus actoras, en la búsqueda de espacios propios para discutir cómo estos procesos impactan sus vidas y las vidas de sus compañeras. El activismo feminista nos sitúa de entrada en uno de los rasgos característicos de las nuevas militancias. Los movimientos sociales clásicos contaron con militancias heroicas ligadas a los partidos políticos u organizaciones políticas. Hoy día, los colectivos cuentan con personas que se autodenominan activistas. La irrupción en la escena de América Latina de jóvenes contra el acceso, contra el acoso, contra el feminicidio, a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ha planteado el desafío de comprender las trayectorias y también la historicidad de las jóvenes feministas. Un punto de convergencia de los feminismos, como ya lo decía Ana Lau, es el cuerpo como punto de partida de la reflexión y la acción. Los feminismos son, en este sentido, reflexión y acción situada desde el territorio cuerpo. El cuerpo se torna una herramienta vital en la protesta feminista en las últimas décadas. En México se puede hablar de un movimiento social que se posiciona políticamente desde el feminismo
y que conscientemente se organiza para transformar las relaciones sociales de poder entre mujeres y hombres basadas en la hegemonía del modelo masculino. Es la acción colectiva feminista, a través de la cual las mujeres organizadas se proponen transformar el objeto de su crítica, los sistemas de opresión y discriminación. La tecnología ha hecho posible la conversión de las formas tradicionales de acción hacia otras acciones en red. El escenario digital ha contribuido a que se configuren nuevos escenarios de activismo político feminista. Asimismo, se entiende que la incorporación de las tecnologías de la información y de comunicación a las estrategias activistas no solo ha logrado un mayor alcance, sino que también ha potenciado discursos activistas que han cambiado para su adaptación a la esfera pública digital. Es por ello que a continuación quiero hacer un recuento de momentos álgidos en los últimos 20 años que bajo la denominación de hashtag revelan la fuerza y la valentía de miles de mujeres que se han atrevido a salir a las calles, que una vez más han demostrado que lo personal es político y que esto sigue más vigente que nunca, y que han compartido sus historias íntimas y cotidianas, mismas que han servido como fuente de inspiración a muchas otras para no quedarse calladas y denunciar y visibilizar las distintas violencias de las que han sido objeto en múltiples espacios. En el año 2000 surge el movimiento la Marcha Mundial de las Mujeres, el cual dio inicio el 8 de marzo con una huelga de mujeres en varios puntos del planeta. El enojo por la feminización de la pobreza y otros tipos de violencia contra nosotras llevó a miles a marchar en más de 159 países. Esta acción se repite año con año bajo el nombre de 8M. De ahí, en 2007, en México, se publica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por primera vez, una legislación reconoce, además de la violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, pero también la violencia feminicida, tras un gran trabajo de investigación coordinado entre otras muchas mujeres e investigadoras. Este ordenamiento incluye la alerta de violencia de género. Para muchas esto significó una esperanza de alcanzar justicia, bajo el hashtag que se utilizó desde 2007, una vida libre de violencia. Y en 2007, y tras una larga lucha para decidir sobre nuestro propio cuerpo, las mujeres lograron que en la Ciudad de México se garantizara el derecho a interrumpir legalmente el embarazo hasta las 12 semanas. Miles reivindicaron el gozo del cuerpo como una forma de emancipación. El hashtag utilizado y que se sigue utilizando es Yo Decido. Casi a finales de la década, en el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta el primer fallo por feminicidio y fue contra el Estado mexicano. Se trató de la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, cuyos cuerpos fueron abandonados en ese paraje de Ciudad Juárez, Chihuahua. Las etiquetas utilizadas en redes sociales fueron feminicidio y campo algodonero. Más recientemente se encuentra el hashtag Feminicidios Emergencia Nacional, y fue a partir de 2011 que el feminicidio se tipificó como delito en los códigos penales. El primero en tipificarlo fue la Ciudad de México y finalmente en 2012 se tipificó a nivel nacional. A principios de la última década, en el 2011, surge la movilización de la Marcha de las Putas, esta iniciativa por el comentario que el policía canadiense Michael Sanguinetti hizo durante un seminario sobre agresión sexual en la Universidad de York en Toronto. Cito textualmente sus palabras: las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia sexual. Cierro cita. La Marcha de las Putas surge como protesta para dejar de pensar que la violencia sexual se justifique bajo el pretexto de que la apariencia provocadora es la causante de dichos actos y que el estigma y la revictimización siga recayendo en las mujeres y no en el complejo sistema social y cultural. Finalmente, el último lustro ha sido de intensas movilizaciones en la región. En 2015 nace la consigna Ni una menos en Argentina debido al feminicidio de Chiara Páez, asesinada por su novio. Ni una menos se convirtió en un grito latinoamericano al cual se sumaron diversos países para protestar y visibilizar estos actos atroces.
El sábado 24 de abril de 2016, en la víspera de una multitudinaria marcha que se realizaría el domingo, millones de mujeres en México y América Latina narraban en Twitter su primer acoso sexual a través del hashtag #MiPrimerAcoso, el primero de muchos en sus vidas. Todas las historias coincidían en algo. Les había ocurrido cuando eran niñas, la mayoría antes de los 10 años. El domingo 25 de abril, miles de mujeres marcharon en diferentes lugares del país bajo el lema de Vivas nos queremos, para dar a conocer que las agresiones aparentemente más sutiles son violencia. Las mexicanas se unieron en las calles en clamor colectivo de rabia y valentía contra la violencia machista. A partir de estas movilizaciones se dijo que en México sucedía la primavera violeta. La movilización tuvo como demanda el fin de los diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres, desde el acoso callejero hasta los feminicidios, con lo cual quedaron visibilizadas las múltiples violencias a nivel micro y macro social en contra de las mujeres. Destaca que dicha movilización partió del Estado de México para denunciar los atroces feminicidios que han quedado impunes y denunciar que la alerta de violencia de género, la primera que se declaró en el Estado y en el país, estaba lejos de combatir efectivamente la violencia de género. Un año después, en 2017, miles de mujeres en decenas de países volvimos a marchar y nos pusimos en huelga, no solo de trabajo, sino también de cuidados. Se trataba del paro internacional de mujeres bajo la etiqueta de Nosotras Paramos. En México, además de condiciones dignas y equitativas de trabajo, acceso a la educación, a los servicios de salud o a decidir sobre nuestro cuerpo, se exigió ni un feminicidio más, ni una desaparición más. En ese mismo año, actrices de Hollywood se atrevieron a denunciar las violaciones sexuales del productor Harvey Weinstein. Millones de mujeres en todo el mundo, unidas a ese sentimiento de hartazgo, se sumaron bajo la etiqueta del Me Too. Este hashtag canalizó la voz de las mujeres a nivel internacional en contra de sus perpetradores, quienes en la gran mayoría de ocasiones siguen sin ser castigados. Justamente en mayo de 2017, Leslie Berlín Osorio había sido estrangulada por su novio. En comunicados oficiales, las autoridades de la Ciudad de México expusieron datos de la joven de 22 años con los que parecían culparla de su asesinato. Además, aseguraban que se había suicidado. Las mexicanas usaron el hashtag #SíMeMatan para mostrar su enojo y exhibir que hasta en un feminicidio se responsabiliza a las mujeres y no hay garantía de justicia para las asesinadas. 2017 también fue el año de la Marea Verde, movimiento nacido en Argentina. Ataviadas con un pañuelo verde como símbolo de la despenalización del aborto, inundaron las calles y lograron que la Cámara de Diputados aprobara una iniciativa que respetara su derecho a decidir sobre su cuerpo. Luego, el Senado la frenó, pero la marea ya había subido hasta otros países latinoamericanos. Llegó a México con más fuerza en 2018. Por otro lado, en marzo de 2018, las integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocaron al primer encuentro internacional de mujeres que luchan, en el Caracol de Morelia, Chiapas. Recibieron a miles. Algunas cifras indican que a más de 5,000. Al clausurar el evento, las zapatistas pidieron a sus invitadas, cito, abro cita, ustedes digan que acordamos vivir y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar, cada quien según su modo, su tiempo, su lugar y su tiempo, cierro cita. La etiqueta que cristalizó este acuerdo fue el acuerdo es vivir. Cabe mencionar que en 2018 en Brasil se gestó la movilización denominada Eli Now, un movimiento encabezado por mujeres cuyo propósito era manifestarse en contra de las declaraciones misóginas y racistas de Jair Bolsonaro durante su campaña presidencial. Finalmente, 2019 fue el año de viralización del Me Too en nuestro país. La actriz mexicana Carla Souza había denunciado el acoso sexual de un director de cine, pero la desacreditación de su relato inhibió a muchas a secundarla.
Vivimos en una época donde denunciar es un acto de valentía. Por eso, en 2019, ya no pudieron seguirlo soportando el silencio y por ese medio se atrevieron a nombrar a los acosadores. Iniciaron con el Me Too escritores, le siguieron el Me Too publicistas, Me Too periodistas, Me Too activistas, entre otros. En agosto de 2019, decenas de mujeres convocaron a una primera protesta por la violación a una adolescente perpetrada por 4 uniformados. La reacción de las autoridades capitalinas, que además de filtrar datos personales de la joven, afirmaron que las manifestaciones eran una provocación. Esto dio pie a una segunda marcha en la glorieta de los insurgentes. Las consignas utilizadas fueron: los policías no me cuidan, me violan y mis amigas me cuidan. No todo fueron malas noticias y para septiembre del año pasado, a 12 años de que las mujeres consiguieron despenalizar el aborto en esta ciudad, lo lograron para Oaxaca, también hasta la semana 12 de embarazo. Esto tras la reforma que el Congreso local hizo al Código Penal de la entidad para garantizar el derecho de las oaxaqueñas. El hashtag utilizado fue aborto legal ya. Otros de los avances ha sido el de las trabajadoras del hogar, que tras siglos de vejaciones consiguieron el reconocimiento de varios de sus derechos laborales. Bajo la etiqueta de fregamos y lo logramos, se dio a conocer que aunque aún falta un gran camino por recorrer y para eliminar de raíz la discriminación a su trabajo, juntas han conseguido mucho más que otros gremios. Por último, terminamos la década con un performance mundial nacido en Chile. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el colectivo feminista de Chile, Las Tesis, realizó un acto de protesta llamado Un violador en tu camino. El hashtag que englobó esta protesta fue El violador eres tú. La coreografía y la letra, casi como un himno feminista, se replicó en decenas de países. Cito: y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Suena uno de los estribillos. Como se ha observado, América Latina ha sido punto de referencia de movilizaciones, performance y consignas que se han exportado a nivel mundial. Bien sabemos que las mujeres llevamos siglos luchando por nuestros derechos. En estas primeras 2 décadas del siglo XXI, millones lo seguimos haciendo con gozo, rabia, valentía, sororidad, hartazgo, esperanza, empatía, rebeldía e incluso miedo. Hemos seguido el camino que otras nos trazaron. Este listado se trató de recordar apenas unos cuantos de esos momentos que nos han abierto brecha. No omito mencionar que si bien hay problemas explícitos que han sido factores de movilización feminista, tales como el acceso al aborto seguro, legal y gratuito, o la erradicación de la violencia en todos sus tipos y modalidades, se hace evidente que el espectro de demandas en las últimas 2 décadas se ha sofisticado. Hoy en día se reconoce el desarrollo del movimiento feminista y de sus diferentes corrientes teóricas y políticas. Es por eso que la acción colectiva feminista debe analizarse desde las diversas modalidades y vertientes del feminismo, dando lugar a las voces de mujeres que no han figurado en el movimiento feminista tradicional y hegemónico. Si la realidad cada día nos demuestra que se puede ir más allá de la barbarie, entonces necesitamos que el feminismo mire hacia el surrealismo como método colectivo en búsqueda de respuestas y soluciones que aún no han sido imaginadas y que echen mano del impulso y la creatividad de las jóvenes feministas, porque día con día todas las mujeres en este país resisten y se juegan la vida. Gracias. Bueno, creo que sobra decir que fue una maravillosa mesa que no ha terminado porque ahora viene la parte en la que interactuamos el público con nuestras invitadas. Quiero decirles que ha sido fantástica esta presentación. Las feministas buscamos nuestras genealogías y lo que ha quedado presente aquí es que
El movimiento feminista es un movimiento colectivo, los feminismos son colectivos, pero las personas también cuentan. Y aquí tenemos no solo a Leonora, sino a nuestras maravillosas invitadas. Yo les voy a abrir la sesión de preguntas y respuestas para que puedan interactuar con ellas. Muchísimas gracias por estar aquí. Si alguien quiere preguntar, no dude, por favor. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a las tres. Fue muy enriquecedor y muy lindo todo lo que compartieron con nosotras. Tengo dos preguntas. La primera para Lucero sobre si Leonora sí platicaba muy abiertamente de su tiempo que pasó en el sanatorio, no al contrario de Remedios Varo, que nunca habló de cuando pasó tiempo en la cárcel. Si ella será más abierta, digo, yo leí el cuento que tiene al respecto, pero no sé en la plática si lo retomaba mucho. Mencionaste un poquito al respecto, pero ¿qué tanto hablaba de eso? Y para Jacqueline, que nos platicara un poquito sobre tu colectivo, Aquelarre Violeta, ¿cierto? Sí, nada más, gracias. Leonora, como cualquiera de nosotras, si está en un espacio como de conversación, en su casa, y sobre todo que a partir de esto que les compartí a ustedes se dio este encuentro y la construcción de una amistad que duró por muchos años, pues ya dijéramos fluye el relato, ya también nosotras nos atrevemos a hacer más preguntas, a profundizar más. Leonora era muy abierta, pero también marcaba límites muy precisos. Por ejemplo, le molestaba muchísimo que la prensa quisiera saber sobre sus amores, sobre su sexualidad, sobre sus relaciones más cercanas con su familia, con sus hijos o con sus amigas. Y, por ejemplo, ella decía que insistían mucho, la prensa, los medios, en querer saber qué tipo de amistad tuvo con Remedios Varo. Y ella decía, ¿qué les importa? Eso es mío, esa es mi vida y no tengo por qué compartirlo así abiertamente. Recordemos que Leonora desde niña fue una persona que no le gustaban, dijéramos, ni las jerarquías, ni el autoritarismo, ni el orden, ni formas rígidas de comportamientos y de mentalidades. Ella era un espíritu libre, libertario, y lo que más trabajo le costaba era esa intromisión en lo que era su espacio de libertad y creatividad. Y así consideraba su vida misma. Solamente cuando te abría la puerta de su casa y te abría su corazón, su confianza y todos sus conocimientos, bueno, pues ese era como en otro nivel más de un intercambio entre amigas. No sé si contesté. Y sobre su, dijéramos, el libro de Historia de Abajo, si lo pueden, Eleonora tiene una cantidad de cuentos, de relatos y de novelas publicadas. Se los recomiendo que le echen una leidita, que es fantástica, porque también manejaba la ironía, el humor, era totalmente antisolemne, aunque a veces las imágenes que nos presentan de ellas parecería una persona muy seria. No, no lo era, era un espíritu juguetón, lúdico. Bueno, Colectivo Aquelarre es una organización de mujeres feministas jóvenes que tiene incidencia en Veracruz, específicamente en la capital. Y bueno, lo que se hace desde Colectivo Aquelarre es, como lo decía Ana Lau, comenzar con los pequeños grupos, con los grupos de autoconciencia feminista. Y nosotras tenemos un modelo, ¿no?, que le llamamos procesos de empoderamiento feminista, que la palabra también empoderamiento pues es bastante polémica, pero no hemos todavía hallado otra mejor, que consiste en iniciar con un proceso de autoconciencia
intervenir en los procesos subjetivos de las mujeres y finalmente pues tener una incidencia local, ¿no? Entonces creemos que a través de la autoconciencia, de intervenir en la subjetividad de las mujeres, pues eso permite tener una incidencia de carácter feminista. Y decir también que lo que acabo de leer también sobre algunos de los momentos más álgidos y hashtags, también lo pueden encontrar en la página de bocanova.com, ahí se llama 20 años, 20 luchas, que bueno, que lo hicimos con compañeras de la red Políticamente Incorrectas. Esta red se encuentra aquí en la Ciudad de México y justamente desde ahí estamos tratando de conceptualizar el poder. ¿Sí? Desde el feminismo, que implica que el poder, no solamente pensándolo en términos del poder de las mujeres o el poder con perspectiva de género, ¿no? Sino que en efecto pensar el poder desde una mirada feminista. Y pues a mí me alegra mucho compartir esta mesa con dos grandes mujeres, y sobre todo también me gustaría, bueno, después si nos pudieras comentar también, Ana, acerca de las olas, porque ella hablaba de esta segunda ola. Lo hemos discutido también bastante. Yo me quedo con lo que acabo de denominar, posiblemente con una tercera ola del feminismo en México, aunque pues Ana es experta, y también aquí diferenciar que aunque otros países como en Estados Unidos o en Europa ya van en la cuarta ola, eso no precisamente son modelos que puedan caber en México, ¿no? Esto lo estábamos platicando Lucero y yo cuando estábamos ahí sentadas allá abajo. En México, yo creo, esto es, la primera ola es el sufragismo, que cuando las mujeres, a partir más o menos de 1870, empiezan a pedir educación y voto. ¿Sí? Todo eso va a durar hasta 1953, claro que con muchos cambios, porque está, por ejemplo, en 35 el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que es la primera vez que hay un frente de mujeres que alcanzan más o menos 50,000 mujeres en 1935. Imagínense cuando hay una población mucho menor. Entonces, para mí la primera ola termina en el 17 de octubre de 1953 y la segunda ola empieza en 1970. Claro que viene de antes del movimiento estudiantil, del movimiento de los hippies, porque todo eso, las comunas estuvieron en México, también hubo, y entonces todos los 60, que era cuando andábamos en hot pants y con minifalda, pues sí, esa parte es como la preparación para el movimiento feminista, además de la llegada de muchas mujeres que vienen de Estados Unidos o de Europa y traen por lo menos el gusanito de que hay un movimiento feminista. Esa es la segunda ola, y la tercera ola empieza en el 2000, cuando las jóvenes toman la estafeta. Yo creo que no hay una cuarta ola como con las españolas. Las españolas le ponen olas todo el tiempo, porque para ellas empieza en 1789. Claro. ¿Sí? Y donde no hay, yo creo que hay una cosa muy importante. No puedes ser feminista si no tienes la idea y el nombre. Y el nombre empieza hacia 1870 y tantos con un periódico de Hubertine Auclair que se llama El Feminismo, donde ya se identifican las mujeres como feministas. O sea, Sor Juana no puede ser prefeminista, porque no existe el tiempo. Bueno, no existe como concepto, pero dijéramos que como toda historia se va construyendo, y finalmente quienes estamos hoy en día en la lucha feminista somos producto de todas esas múltiples luchas y tenemos como antecedente todos esos movimientos libertarios también.
pero serían como protofeminista, sería como protofeminista, ¿no? Más o menos. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta? Las dejamos pasmadas. A ver, ahí. Hola. Bueno, a mí sí me gustaría como si nos pudiera compartir material bibliográfico, cualquiera de las tres o alguien más, porque creo que la tipificación incluso del tipo ideal de la mujer feminista en México cambia un montón con todos lados, ¿no? Incluso latinoamericana. Y en el caso mexicano, pues ahora dicen que la feminista es solamente quien está en contra del aborto y del feminicidio, y no es así, ¿no? Entonces, creo que sí hay una tarea en no tratar de construirlo para decir, tienes que ser feminista y si estás a favor del aborto, tu palomita, ¿no? Sino que sí tenemos, lo digo en general, como una tarea para construir ese sujeto y pues justamente el tipo, ya sí. Pues aquí Lucero hizo la tarea. Bueno, yo empezaría diciendo que no hay un feminismo ideal, o sea, bajémonos como de ese concepto ideal. El feminismo se construye, y Ana creo que lo mencionó, tanto individualmente como colectivamente. Es un proceso de cambio permanente. Es poner en cuestión todo lo que somos y cómo somos y criticar esas relaciones de poder que mantienen a las mujeres subordinadas. Entonces es un cambio total de visión de mundo y de paradigmas. Entonces yo no me metería que si estás, ahora, si te dices feminista, por supuesto que tienes que estar por la legalización del aborto, que tienes que estar contra todas las múltiples violencias y que tienes que estar también por la libertad sexual, como tres ejes que nos han acompañado desde hace 50 años en la lucha feminista. Pero no solamente, porque ahora está toda nuestra lucha contra el cambio climático, por una defensa del planeta Tierra, entonces está todo lo de medio ambiente, y en fin, el feminismo está atravesado por muchos otros movimientos y muchas otras demandas que nos competen a todos, a las mujeres y a los hombres. Yo lo diría ahí porque creo que este ideal feminista no hay. Y del libro sí, pues anoté de Leonora, no sé si estás preguntando de Leonora o del feminismo. En general de los dos. Bueno, voy a decir algunos títulos de Leonora. La puerta de piedra, que es un relato muy interesante. Las memorias de abajo, que es una novela. La casa del miedo también. La dama oval, que son muy simpáticos sus cuentos. Y si te metes a internet puedes encontrar toda la lista de libros que hay de Leonora, y no es poca su producción. De hecho, Leonora fue una magnífica escritora. No sé quién me gusta más, si la escritora o la pintora, porque ella decía que las imágenes que ella pintaba eran diferentes a las imágenes cuando ella escribía. Bueno, ahí tienes otro. Yo te recomendaría uno que por supuesto yo compilé, que se llama Un fantasma recorre el siglo, luchas feministas en México, 1910-2010. Sí, Para empezar. que es una historia, no solamente mía, sino hay 18 autoras, ¿sí?, en donde se habla de toda esta historia de los feminismos. ¿Sí? Es lo único que me acuerdo, porque yo soy mala para los libros. A ver, Jackie, tú. A ver. Bueno, otro que también aquí se ha mencionado sería el de las 4 vertientes del feminismo en México, de Gisela Espinosa, y también editado por la UAM, ¿no? Nos da una mirada como bastante histórica también. Yo tengo una cosa que a lo mejor les va a parecer muy
les va. Yo digo, después de los castigos por las leyes, ¿no? Que hay y que se permiten algunas cosas como lo del aborto, etcétera. ¿Qué sigue? Porque, a ver, yo a veces me pongo a leer, por ejemplo, las cosas absurdas y aberrantes de la pederastia, por ejemplo, o del feminicidio, que matan a las mujeres y a veces son sus parejas y a veces son sus novias y a veces son, pues, los que estén, de donde sean, en la calle o donde les toque. Y yo digo, ¿qué es lo que a los hombres, pues, si se pueden llamar así, qué los lleva a hacer ese tipo de cosas? Y entonces, más allá de castigar, ¿no? De que no sé cuántos años de estar en la cárcel, etcétera, ¿qué más tendríamos que hacer, ¿no? Por ejemplo, desde la educación básica, muy básica, familiar, etcétera. Porque ahí, yo digo, bueno, qué bueno que hagan todo esto, pero es como ir como en contra, como una reacción, pero ¿cómo podemos lograr por el otro camino, por el camino de abajo, de la construcción, que este tipo de, pues, de hechos muy lamentables y muy absurdos, y bueno, es la lucha de unos contra otros, vaya menguando? Mira, yo creo que es una gran tarea social y personal. Yo sí creo que los hombres tendrían que cuestionarse su papel privilegiado en este capitalismo salvaje y decidir no ejercer su poder y decidir quiénes quieren ser afuera de este modelo establecido por la cultura en la que vivimos. Entonces, pues es una lucha de cambio social muy profunda, muy fuerte, que toca mentalidades, que toca valores, que toca estructuras, y que sobre todo dentro del contexto de un capitalismo salvaje que está solo por la ganancia, donde las personas no importan y tal, efectivamente es una larga lucha interminable. Pero creo que en la medida en que los hombres se vayan haciendo responsables y vayan cambiando ellos mismos, así estas propuestas que vienen del feminismo y de muchos otros movimientos sociales pueden, pues, coadyuvar e influir en que el cambio, en vez de ser a 3000 años, sea más rapidito. No sé si quieren agregar ustedes algo. Yo soy de la idea de que el feminismo son luchas que luchan, ¿sí? Y luchamos por muchas cosas, ¿sí? Y los hombres podrían ser aliados, ¿sí? Pero para eso tendrían que cambiar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el feminicidio? Ahorita que estamos las mujeres en el estrado, ¿sí? Los hombres se han puesto como, bueno, ¿y yo por qué estas pueden estar ahí? Y entonces nos matan a las mujeres por ser mujeres. No solamente por ser parientes, sino también por ser mujeres, y eso es demostrar poder, que hay una jerarquía, que yo soy más que ella, y no somos iguales pero diferentes, ¿sí? Somos diferentes, pero en lo demás somos iguales, y los hombres como que no quieren perder esa posición. Y al no perder esa posición, siguen habiendo todas estas aberraciones. No sé si te contestamos todo. No les entra en la cabeza todavía. Pues les debería. Y yo creo que desde chiquito a hombres y mujeres hay que meterles esto en la cabeza. ¿Sí? Pero más que una pregunta es como pensarlo, sí, quizás cuestionarlo, pero no es un cuestionamiento polemizando en contra de toda esta conceptualización de el feminismo como movimiento. Estoy de acuerdo,
de entrada estoy de acuerdo, pero me parece que un movimiento se construye en las múltiples coyunturas, se da en las adecuaciones de momentos históricos particulares, va tomando por eso diferentes fisonomías y por eso se puede hablar de diferentes olas. Pero además, digamos, de estas acciones concretas, también creo que se produce el proceso social a partir de las prácticas. Son las prácticas las que hacen el proceso. Y yo lo que creo es que, por supuesto, queda mucho camino por recorrer, pero que sí hay modificaciones. O sea, sí estamos en momentos distintos. Y hay algunas cosas que a mí me parecen esperanzadoras. Tengo una anécdota familiar que siempre comparto porque la verdad que me encanta. Yo, bueno, en algún momento me casé, tuve 2 hijas, después me divorcié y continué mi camino sola, y la diferencia de mis 2 hijas que tuve con el mismo marido es amplia, es de 10 años. Entonces, cuando mi segunda hija estaba en el jardín de niños, un día, ¿no?, me enteré que habían ido de CONAPO a dar charlas. Y más o menos a la semana hubo una reunión familiar con mi familia. Entonces, hay unos tíos mayores que yo que llegaron y vieron a mi hija, que se llama Dunia, y oye, Dunia, qué grande estás, qué linda. Dunia tenía como 4 años, 4 años y medio, y le preguntaron, oye, nena, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y Dunia contestó, madre soltera. Lo cual, tenía 4 años y de verdad la familia se quedó en una pieza, silencio. Claro que de pronto me voltearon a ver, seguramente cuestionando qué clase de ideas le está metiendo a esta niña, ¿no? Y más o menos jugamos y les dije, no, yo les juro que no le he dicho nada, en fin, ¿no? Pasaron unos 3 días, yo dejé que se asentara y le dije a Dunia, oye Dunia, ¿y tú por qué quieres ser madre soltera? Dice, porque las madres solteras tienen la capacidad de irse a trabajar y arreglarse para salir y ser responsables en su casa y tener su dinero y, o sea, pueden hacer porque pueden hacer muchas cosas, ¿no? Esto tuvo que ver con la visita de la gente del CONAPO porque hablaron de distintos tipos de familias, ¿no? Y hablaron, por supuesto, del caso familiar de la madre soltera y, por supuesto, Dunia, eso es lo que estaba viviendo en casa, ¿no? Y ahí hubo una identificación. Me parece que la lucha sí persiste, continúa y todo, y tenemos que actualizarla porque hay nuevos retos, hay nuevos desafíos, y parte de los desafíos no solamente tiene que ver con transformar esas mentalidades, digamos, que siempre han mostrado esta opacidad, constituidas en el sistema patriarcal y su vínculo con el capitalismo, que es real. La lucha también tiene que ver con preservar, me parece, estas luces que están brotando. Y creo que ahí también hay muchísimo por hacer. Sí, y yo creo que esos cambios lo estamos viendo en estas nuevas generaciones de feministas y en nosotras mismas, que aunque llevamos 50 años, obviamente somos otras diferentes a nuestras abuelas o incluso a nuestras madres, porque nos hemos ido como construyendo de acuerdo a lo que pensamos que queríamos ser. Y no todas tenemos que ser iguales, cada quien tiene su propia búsqueda, su propio camino, y creo que se trata de eso. Y los hombres tendrían que hacer lo mismo. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, las políticas punitivas no resuelven de fondo el problema, pero sí se necesita que al menos haya como un límite para ver qué tanto podemos bajar el nivel de violencia que hay.
Hola, buenas noches. Bueno, me quedé con dudas si pueden explicarnos acerca del póster que realizó esta Leonora. Ok. Aquí está. Es verde. Verde, perdón. Sí. Ok. Aquí traía una nota que puede servir. Ahí está el cartel, ¿no? Entonces, aparecen dos figuras femeninas, una blanca y una negra. Parecen intercambiar frutos de colores opuestos. Tal vez son manzanas que están al centro. Está una serpiente. La parte de abajo tiene raíces de una estructura vegetal que sostiene el círculo principal. Si se fijan en el mero centro hay un círculo de las dos figuras y sus cabezas, la de la serpiente que está ahí. Y los símbolos parecen el mito judeocristiano de la expulsión del paraíso, pero no hay un Adán. Es un intercambio de conocimientos, es un intercambio de los frutos del árbol del conocimiento. Esto lo escribió Carla Segura, que lleva años analizando las imágenes de Leonora. Entonces, Leonora hablaba mucho de la tarea de ser conscientes y de quiénes somos y de enfrentar los obstáculos y las dificultades. Por esto que ella decía, hay una desigualdad para las mujeres en la educación, en las oportunidades, y por ejemplo, ella en su época pues fue absolutamente un outsider, fue una rebelde y una crítica toda su vida. Y fue bastante coherente en su vida diaria con lo que ella pensaba y lo que ella hacía, ¿no? Entonces, bueno, eso simboliza el cartel. El cartel estaba en tonos verdes. Como Lucero dijo que ella lo iba a traer, yo ya no lo... No lo traje, pero... Yo lo traje a colores. Ajá, está bien. Aquí lo tienes. Porque lo que no se ve en ese cartel es Mujeres Conciencia. Yo tuve la suerte de que una de mis amigas me lo regalara. Sí. Yo lo tengo, pero está mi cartel, han pasado demasiados años y está muy maltratado, entonces lo saqué de otro que me pasaron. Yo lo tengo marcadito. Y les recomiendo mucho que lean la novela de la trompetilla acústica, que es magnífica. La verdad que lo van a disfrutar. Bueno, pues muchas gracias, y ya no hay otra pregunta, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Claro que sí. Bueno, a mí solo me resta, bueno, agradecer mucho a la Casa de la Primera Imprenta, a Ivette Gómez, al equipo de la UAM Xochimilco, Extensión Universitaria, en particular la sección de Comunicación y Difusión y de la sección de Registro y Sonorización de nuestra unidad. Muchas gracias por su presencia. Les pido un aplauso para despedir a nuestras invitadas. Por supuesto tendrán noticias nuestras muy pronto, porque pensamos seguir haciendo este tipo de eventos para que sigamos compartiendo. Gracias. Y espero que seamos felices. Sí, claro que sí. Gracias, Ivette. Gracias a ustedes.